Bien, estamos con el analista político Fernando Felan para hacer un balance, un breve balance de este primer año de gestión del presidente Pedro Castillo, que se pensaba, Fernando, que ni siquiera iba a llegar a los primeros 6 meses y aquí estamos, casi 12 meses después. ¿Cuál es ese balance que puedes hacer de este primer año de gestión de Pedro Castillo? A ver, gracias por la pregunta. En primer lugar, diría que el balance empieza por decir que no tenemos urea, no tenemos material para sembrar, no tenemos mejora en la atención primaria de la salud, no tenemos un mejor caliwarma, no tenemos conectividad rural que había prometido el presidente para los pueblos o centros poblados alejados. Tenemos más de 80.000 centros poblados. No tenemos acceso a una mejor calidad educativa. Un ejemplo de eso es que el profesor Castillo representa con su limitación cultural lo que son nuestros profesores rurales y la baja calidad de educación que reciben otros peruanos. En otras palabras, el gobierno del presidente Castillo es una prueba de que hay peruanos de primera y peruanos de segunda. No estoy descalificando la calidad de los peruanos, estoy diciendo que el Estado peruano se comporta de tal forma que separa y discrimina a aquellos que accedan a la modernidad de aquellos que no acceden. Es un Estado con mucho dinero y sin embargo es un Estado lleno de requisitos. Fernando, no se esperaba obviamente que él cambie en un año esto, pero ¿qué era lo mínimo que se podía esperar? Que siente ni siquiera las bases, que dé algunos pasos en ese camino, pero no ha habido ni siquiera eso. O sea, en cuanto a algunas promesas de campaña. Por ejemplo, ¿En qué estamos encaminados, por lo menos? Porque creo que no ha cumplido ni una. Una promesa era el acceso al internet, porque él sabe que, cualquiera de nosotros que está viendo esta entrevista sabe que saliendo de una ciudad principal, a pocos minutos ya no hay señal de internet. Imagínate, en los pueblos pequeños no hay nada, no hay manera de comunicarse. Segunda promesa, él había prometido a los mineros artesanales, que son 1 millón de personas, que podría organizarlos de tal manera que les encuentre una solución. En este país hay seres humanos que hace 30 años han recibido de parte del Estado, ¿qué crees? ¿1 hectárea? ¿1000 hectáreas? 17.000 hectáreas para una sola persona. De terrenos donde hay oro, donde hay familias privilegiadas que recibían eso. Y esos 17.000 hectáreas, como no las pueden explotar, porque muchas de esas llamadas burguesías locales, limeñas, han dejado de tener acceso a apalancamiento de dinero y ha crecido la población, en esas zonas se han creado centros poblados. Y probablemente un muchacho de 28 años, 25 años con un hijo y una mujer, no le queda más que meterse a la mina a sacar un pedazo de piedra con oro y venderlo a 50 soles. Y cuando ese oro llega y es procesado, alguien gana $500. Pero él, ¿cuánto ganó? 50 soles. Y lo peor de todo es que lo que saca en su bolso, la persona que lo está contratando le quita la mitad. ¿Y de qué manera las personas, los grupos que han tomado el poder, están relacionados y se aprovechan, ¿no?, políticamente y económicamente también, de estas personas que trabajan en informalidad? Has descrito una economía informal de las tantas que hay en el Perú, la minería informal. ¿Cuál es la relación que tienen los grupos de poder que han llegado en estos momentos a manejar el aparato público, ¿no?, Perú Libre y todos sus satélites, ¿no? ¿Qué relación tienen con esas economías? Muy simple. Yo creo que todos hemos visto la llegada al poder de Pedro Castillo y hemos visto que el hombre detrás del poder era Vladimir Cerrón. Cerrón tenía una cuota de poder sobre varios ministerios. En el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, en lugar de tener una unidad de 200 personas para eliminar conflictos mineros, tenía 200 personas o 400 para azuzar conflictos mineros. Ese es un tema, el mundo al revés. Es un hombre capaz de organizarse en salud, de organizarse en algunos ministerios para... No lo voy a decir sin tapujos. El señor Vladimir Cerrón podrá ser ideológicamente claro, pero es como pragmático, literalmente es un hombre que asaltó el Estado, un hombre que robó al Estado peruano.
Yo no sé por qué ese hombre no está preso. Debió estar preso. Una de las razones por las que creo que censuraron al señor Dimitri Semanche, que fue ministro del Interior, es porque había una unidad especial buscando los delitos de este señor. Porque no solamente está que es un sinvergüenza, es un hombre que nos ha puesto contra la pared con el discurso de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Una Asamblea Constituyente que ni siquiera se parece a la chilena, que es ahorita progre. No, una Asamblea Constituyente manipulando la composición y buscando un modelo muy parecido al cubano-venezolano. Y eso nos tuvo los primeros 6 meses totalmente ensordecidos, nos tuvo totalmente locos, porque veíamos que Pedro Castillo no definía terreno. Los 6 primeros meses. En estos momentos tanto cambia la agenda pública de nuestro país tan rápidamente que en estos días lo que está en cuestión es la sobrevivencia del gobierno. Eso. Ya ni siquiera poner sus temas más importantes para ellos, fundamentales para ellos. El principal de Asamblea Constituyente, en realidad el único. ¿Con qué objetivos? Tú estabas describiéndolo más o menos, pero permítame ir a otro punto, a la sobrevivencia del Ejecutivo, a la sobrevivencia de Pedro Castillo y su gabinete en este momento. ¿Qué es lo que se viene a raíz de la salida de Mariano González en el Ministerio del Interior? Él mismo ha dicho que se había convertido en una especie de héroe o topo, ¿no? Digamos, héroe porque se ha sacrificado por un grupo de poder que lo puso ahí, ¿no? Por recomendación de no sabemos exactamente quién, ya tú nos dirás si es que tienes esa información, pero ha desatado todo este catombe al interior del Ejecutivo y que no sabemos en qué va a terminar finalmente, y hay un reordenamiento de fuerzas en el Congreso, la elaboración de una nueva propuesta de vacancia en el Legislativo para sacar a Pedro Castillo de todas maneras, una denuncia constitucional, en fin, tantas cosas que hay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la salida, Fernando? Yo creo que el tema de la vacancia es un tema muy difícil en el Perú porque el Poder Legislativo está tan podrido como buena parte del aparato corrupto del Ejecutivo. La prueba concreta de eso es que casi todos allí tienen precio. No me refiero a que les paguen dinero. Solo puedo decir que una líder mujer de oposición de ese Congreso, cuando había que buscar votos, tengo entendido, para salvar a Dimitri Semanche, esa mujer líder de oposición pidió que colocaran a su amigo en una cabeza de un organismo del Estado. Y si lo colocaban, ella votaba a favor del señor ministro. O sea, quiero decir que ni siquiera hay integridad en los opositores, porque obviamente todos tienen un interés. No digo que todos roben y que todos busquen obras, no digo eso, pero hay un juego de precios o de valores o de negociaciones que me hacen comprender que este Congreso va a tener mucha dificultad para tener un conjunto de votos para vacar. Pero el tema de la sobrevivencia es diferente. Una cosa es la sobrevivencia de Pedro Castillo, que sabe que si hoy día lo vacan o si hoy día renuncia o se va, al día siguiente van a ordenar su detención, sin lugar a duda. Entonces él, por un lado, se ha rodeado de un montón de abogados. Yo la verdad creo que ese señor Félix Chero, ministro de Justicia, ni siquiera ya es ministro de Justicia. El ministro en realidad es el viceministro Quispe. El ministro está dedicado a ser abogado defensor junto con ese muchacho Benji Espinosa, que la verdad yo públicamente pienso que lo está estafando al presidente, pero es cosa de... Rodeado de abogados, los abogados son como una guardia pretoriana que envuelve al cliente y lo envuelve con falsas expectativas. Entonces el presidente, yo me imagino que no tiene la cabeza pensando en el Estado, sino está pensando en su sobrevivencia. No, está preocupado en que primero, yo creo, y esto sí quizás para ustedes, como dicen los periodistas, puede ser una pepa. Sería bueno preguntarle al presidente o a gente de su entorno si saben los nombres de los policías chotanos, de los civiles y miembros de la DINI que conformen la unidad de élite que contiene a Fray, a Silva y a Pacheco. Mire la palabra, no digo que protege, contiene, porque creo que debe entenderse algo. A Pedro Castillo no le preocupa cuidarlos. A Pedro Castillo le preocupa contenerlos de que no hablen, de que no contacten. Hay una leyenda urbana sobre que al señor Bruno Pacheco le habrían
con un arma amenazado para que tire su celular al mar de Ancón. Miren el detalle que te estoy dando. Es una leyenda urbana, yo no la he visto. Pero si eso fuera cierto, entonces el presidente Castillo tendría una unidad pequeña de élite que no le responde a nadie el Estado más que a él, para contener, para frenar, para poner un muro entre esas tres personas y el resto, porque evidentemente cualquier filtración de información de esos tres podría ser letal. Creo que el presidente Castillo, ojalá reaccione y de sus aparentes tres candidatos, elija como premier a aquel que lo ayuda a generar consensos con otros grupos políticos y con grupos sociales, tanto con grupos sociales de base como con grupos empresariales de alto nivel. Existen esos personajes en el Perú, entonces la cosa es convencerlos y que el presidente acepte que ese personaje sea quien determine quiénes son los principales ministros y no tengamos a 2 chotanos, 2 chiclayanos y dos de Junín. Entonces, quizás si esa posibilidad se da, podríamos tener primero un buen shock, un buen golpe de cambio de timón y luego los anuncios sobre la enmendar las malas políticas del Ministerio de Trabajo en energía y minas, en economía, enmendar claramente, deslindar toda esta barbaridad o toda esta, disculpa la palabra. El presidente debería concentrarse, creo yo, en el tema de levantar los incentivos, pero en los temas laborales para la actividad empresarial. Debería revisarse el tema de la salud básica primaria, quizás en las zonas de emergencia. Debería revisarse el programa de alimentación Caliwarma, debería duplicarse ese programa y ampliarse como se hizo en época de pandemia para la gente que está en muy extrema pobreza. Sí, ni siquiera donde no llegan los días comunes, que llegaba el ejército y la iglesia llegaba donde no llegan los seres comunes. Y creo que deberíamos revisar el impacto que va a tener la baja de los precios de los minerales sobre la actividad minera. Los canadienses que llegaban como por decenas, se están yendo por decenas ahora en este momento. Y finalmente generar una política de reactivación sobre la pequeña minería, sobre el azúcar, el azúcar, sabes que costaba antes 70 soles, ahora cuesta 160 en el mercado mundial. Y tenemos empresas azucareras que están abandonadas porque no hay fondos para poder activar estas fábricas. Entonces nada, creo que lo que hay que hacer es esperar que el presidente, antes de seguir asustado, decida por lo menos decir que terminó tratando de hacer algo decente.